¿Qué tal? Yo soy Agustín Velasco, con el gusto de darle la bienvenida a este espacio en el que hablaremos de la información más relevante de la semana desde el punto de vista de nuestros analistas. La justicia de Morena no mide con la misma vara a los gobernadores. Por un lado está Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, a quien el gobierno de Estados Unidos acusa de estar ligado con el narcotráfico. Al morenista, la Fiscalía General de la República le hizo una cordial invitación para que compareciera. Por otro lado está la mandataria panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a quien la misma Fiscalía le envía citatorios y le advierte que tener fuero no impide que acuda y aporte información sobre la muerte de 2 agentes de la CIA en su entidad. Para Jesús Silva Herzog Márquez, la diferencia es muy clara. Mientras al de Sinaloa se le protege, a la de Chihuahua se le acusa. Vamos al análisis de todo esto. Según el abogado Roberto Gil Suart, la principal irregularidad en el caso de la gobernadora de Chihuahua estaría en la ambigüedad jurídica del citatorio. Se le convoca aparentemente como testigo, pero con fundamentos que podrían corresponder a una persona investigada o imputada, dice Gil Suart. La defensa de la gobernadora habla de persecución política. ¿Cuál es el riesgo político de la ambigüedad? ¿Por qué se le llama como testigo, pero se le trata jurídicamente como investigada? Vamos a comentar esto, si le parece, con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Hola, Pepe, buenas noches. ¿Cómo ves esta jugada, estas fichas, cómo se están moviendo en el caso Sinaloa, en el caso Chihuahua, para llamar a los gobernadores a comparecer ante la FGR? Bueno, me parece que simultáneamente, casi al mismo tiempo, vemos actuación de la Fiscalía General de la República en contra de 2 gobernadores, uno con licencia, el gobernador Rocha Moya, y la gobernadora de Chihuahua. Creo que desde el anuncio público se percibe una diferencia muy clara, en donde se dice, por una parte, con estas ambigüedades que resalta el abogado Gil Suart, estas ambigüedades en términos de convocarla como testigo, pero al mismo tiempo de señalar dentro de la convocatoria relaciones que tienen que ver con los derechos de un imputado. Y al mismo tiempo... Y hasta le recomiendan que se presente con el abogado. Yo creo que esa es una señal, desde luego, muy delicada. Y por la otra parte, al gobernador con licencia Rocha Moya se le invita prácticamente a una entrevista. Así se le dice, como si se le invitara a tomarse un cafecito a la Fiscalía General de la República. Y yo creo que esto revela, Pepe, pues que finalmente la fiscalía que tenemos, el nombramiento de Ernestina Godoy como fiscal general de la República, pues impide imaginar que hay un comportamiento técnico autónomo de esta institución, porque desde su nombramiento hace unos cuantos meses, pues es muy claro que es una pieza dentro del engranaje de la presidencia de la República y no se puede pensar de otra manera. Y en ese sentido, pues sí hay una diferencia muy clara en el tratamiento de estos 2 mandatarios. Se está planteando, pues, que vayan solo como testigos, no como imputados, pero el mismo hecho del señalamiento ya pone los ojos y la vista, en este caso, en la gobernadora de un partido de oposición al partido gobernante, Amaru Campos, porque en su estado, tú sabes, entraron para destruir un laboratorio de drogas, Sí. Elementos mexicanos, elementos de la Fuerza de Averiguación de Chihuahua, y también iban 4 elementos de la Agencia Central de Inteligencia, de la CIA, 2 de los cuales murieron. Sí. Y esto se considera una traición a la patria, porque no se ha aclarado cómo es que estaban ahí, quién los invitó, a quién le avisaron. Mira, yo creo que lo que hemos escuchado en estas últimas semanas es una diferencia muy clara desde la Presidencia de la República, que yo creo que es el actor fundamental en estas actuaciones de la Fiscalía. Por una parte, esta acusación constante a la actuación de la gobernadora de Chihuahua, y por el otro lado, pues una posición que no puede ser entendida más que un discurso de protección al gobernador con licencia Rocha Moya, de quien se dice una y otra vez que no tiene ninguna prueba en su contra, en donde se nos dice una y otra vez que no había dentro de la estructura
postura del gobierno federal, ningún indicio de comportamientos ilegales. Yo creo que es ostentosa esta diferencia que hace la Fiscalía en el tratamiento de estos dos gobernadores, uno morenista y la otra pues gobernadora de Acción Nacional. Es muy interesante todo lo que estás comentando y hay que tomar en cuenta también que el viernes estuvo aquí Markway Mullin, el director de la Seguridad Interior de los Estados Unidos, con la presidenta, y parece que no, según fuentes muy enteradas, no fue lo más terso posible la reunión, porque él venía a exigir la entrega de estos 10 imputados y traía bajo el brazo los nombres de otros gobernadores a los que también habrá que investigar. Y ante esto recibió un rotundo no de la presidenta. Estos lo publican Jorge Fernández Menéndez hoy en su columna del periódico Excelsior y también Ricardo Pasco en El Heraldo. Mira, yo creo que hay muchas especulaciones sobre lo que habrá sucedido en esa reunión. Yo no tengo de ninguna manera información cercana de lo que aconteció en ese encuentro donde no había cámaras ni micrófonos, pero creo que sí es muy evidente que esa conversación, esa reunión de la presidenta Sheinbaum con este alto funcionario del gobierno de Donald Trump no fue un encuentro fructífero que no logró acercar las posiciones de ambos gobiernos, de tal manera que pues, se percibe que las tensiones entre Sheinbaum y Trump se siguen agudizando, que no hay pistas de entendimiento, y en ese sentido creo que debemos esperar que la presión siga caldeándose en los próximos días y semanas. Y de pasada, ¿cómo ves lo de Andy López Beltrán? Pues mira, creo que su paso por Morena como secretario de organización fue un paso, diría, penoso. Tuvo una actuación que fue en muchos sentidos fuera de los reflectores, no se le vio actuando públicamente, no concedió realmente entrevistas ni tuvo encuentros con la prensa. Los momentos en donde tomó la palabra fueron desastrosos para su propia causa y en ese sentido, pues a ver cómo le va como candidato en un espacio que parece pues totalmente seguro para cualquier candidato del partido gobernante. Caminando, ¿no? La gana. Eso dice pues una Adán persona Augusto López, muy cercano a la familia, que es el exgobernador Adán Augusto López Hernández, ¿no? Pero está iniciando una ruta que lo va a llevar seguramente a la diputación, de la diputación no sé si a una senaduría y después a la gubernatura y después... Pues mira, yo creo que falta mucho tiempo y creo que las cosas se están moviendo y creo que si pensamos que la política va a seguir el curso normal, predecible, nos estamos engañando. Hay muchas cosas que están por suceder y no hay que adelantarse en pronósticos, me parece. Muchas gracias, Jesús. Gracias y buenas Pepe. noches. La doctora María Amparo Casar sumó su punto de vista. La analista alertó sobre permitir este tipo de tratos diferenciados y el caso podría sentar un precedente negativo. La doctora recordó que todo mexicano, sea gobernador, político o ciudadano, puede quedar indefenso ante un aparato del Estado con gran poder, pero que es inequitativo. La Fiscalía General de la República monta 2 escenarios con el mismo libreto. El combate al crimen, ya escuchó usted el asunto Sinaloa, pero los actores son tratados de diferente manera porque también está el caso Chihuahua. A Rubén Rocha Moya y coacusados por narconexos, trato civilizado. Mientras que a la gobernadora de Chihuahua, como lo veremos un poco más adelante, Maru Campos, la empujan al precipicio por haber consentido la presencia de agentes de la CIA en su territorio. Y desde esta tarde la acusan de intento de secuestro del exgobernador Javier Corral hace 2 años. A los sinaloenses, incienso y mirra, a la panista, tehuacanazo y toques. Con uno, la doctora María Amparo Casar, como siempre en su juicio, comenta. María Amparo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, pues ya me hiciste la noche, me hiciste reír con lo de la inciensa y la mirra y los tehuacanazos, Pepe, pero pues pintas muy bien con palabras muy simpáticas lo que está ocurriendo y tiene, como casi siempre tienen los chistes, tiene un dejo
bueno, no un dejo de verdad, una verdad profunda detrás de esas palabras, Pepe. Creíamos, bueno, uno cree y cree y cree que ya no va a salir de su asombro, pero este gobierno sigue sorprendiéndonos cada vez con alguna nueva ocurrencia que pues finalmente creo que los rebasará la realidad, pero que daña mucho a las instituciones democráticas, daña mucho al federalismo, daña mucho a la imagen de México en el exterior. Este tratamiento tan distinto que se le da a un gobernador y otra, yo nunca he oído que a la gobernadora Maru Campos se le haya acusado de un delito grave como es el de estar involucrada con el narcotráfico. En cambio, hay pruebas, 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 como diría la presidenta Sheinbaum, que ha enviado una probadita, como ella dice, una oficina de Estados Unidos, que en realidad es la Corte Sur del Distrito de Nueva York la que hace esta, o que está llevando ya lo está llevando a cabo, Pepe, un juicio. Y sin embargo, vemos, creo que en esto le asiste la razón a la gobernadora Maru Campos cuando dice, están usando todo el aparato del Estado contra mí. Y cuando se está dispuesto a usar todo el aparato del Estado para cualquier asunto que tú me digas, un asunto electoral, un asunto como el que estamos viendo, un asunto en contra de la libertad de prensa, pues cuando te echan todo el aparato del Estado, no hay manera de defenderte. Entonces, pues ahí está Maru Campos, que vendrá mañana a la Ciudad de México a comparecer. Como tú bien dices, nunca vimos entrar a Rocha, nunca lo vimos salir, por lo tanto, no sabemos si estuvo en las oficinas de Aquí la Fiscalía. una corrección nada más, María Amparo, si me permites. La Sí, comparecencia de Maru Rojas por el Maru tema, Campos. sí, va a ser en Ciudad Juárez. Va a ser en Ciudad Juárez. Va a ser en Juárez, no en la Ciudad de México, para el caso para el cual está siendo requerida, que es el asunto de la presencia de 4 agentes de la CIA en el combate al crimen, en el desmantelamiento de un narcolaboratorio. 4 agentes, de los cuales 2 agentes murieron. Correcto, Pepe, y me corriges entonces o me aclaras también el citatorio por secuestro, por supuesto, Ah, no, secuestro. ese ya es en Eh, la Ciudad de México. Ese ya es en la Ciudad de México. Una disculpa, Pepe, y gracias por la aclaración. Mañana sí tendremos, a diferencia de lo que ocurrió hoy en la Fiscalía de Sinaloa, sí tendremos, creo que un reporte pormenorizado de las preguntas o de las imputaciones, aunque se dice que no habrá imputaciones, como dice su abogado, Roberto Gil, pues utilizan más de un artículo del Código Penal precisamente que se usa para imputados. Pero bueno, esperaremos a mañana a ver qué nos dicen, pero creo que en este caso, Pepe, hay evidencia suficiente para respaldar la idea de que se está usando la justicia de manera o con un sesgo político inocultable. Y otra vez, hoy por mí, mañana por ti, no permitamos que estas cosas pasen porque después te pueden pasar a ti. El poder que se le ha dejado a Claudia Sheinbaum con todas las reformas constitucionales y que un día heredará a lo mejor alguien de su partido, a lo mejor alguien de la oposición, pues es una cosa muy seria de la que estamos hablando, de la que no podemos defendernos ni el resto de los gobernadores, ni la clase política, ni tampoco los ciudadanos. Pepe, Sí. estamos dejando que ocurran cosas gravísimas como la que estamos viendo, el tratado diferencial. Y cierro con esto, Pepe, si me permites. No sé tú cómo interpretaste, pero esta mañana cuando yo escuché, yo soy de las asiduas a las mañaneras cuando tengo tiempo, eh, pues el llamado del 31 de mayo para el segundo año de gobierno de la presidenta, lo dijo hoy, pues también es un llamado para defendernos de Estados Unidos. Francamente no lo entiendo, Ya Pepe. habrá oportunidad de entenderlo y de explicarlo, porque ese es nuestro trabajo, analizar. Que te vaya muy bien, María Amparo. Gracias por tu juicio.
Al contrario, Pepe, nos vemos puntualísimos el próximo martes. Seguro, el juicio de amparo. En su participación semanal, la maestra Alejandra Cuyen se refirió a la situación como un auténtico bullying político por parte de Morena. La acusación a Maru Campos le parece ridícula y observa que en los discursos políticos incluso se le compara con el expresidente Felipe Calderón. En el caso de Rocha Moya, la especialista recordó que los delitos por los que se le acusa ameritan prisión preventiva oficiosa y debería permanecer detenido, como pasa con miles de mexicanos que están bajo sospecha. Ya dijimos que el procedimiento contra la gobernadora de Chihuahua responde más a un uso político que a un tema jurídico. Como acaba de decirnos Roberto Gil Suarte, el citatorio presenta deficiencias de forma y el fuero constitucional de la gobernadora debe considerarse en cualquier requerimiento de comparecencia. En el plano político, el caso ha generado respaldo público del PAN y críticas desde Morena, lo que amplía la dimensión del caso más allá del ámbito jurídico. La respuesta del PAN indica que el caso rebasa el ámbito estatal y tiene implicaciones en la competencia opositora de alcance nacional. Con uno, Alejandra Cuyen, la maestra más indignada, más suspicaz de la tele, comenta sin duda sobre este mismo asunto. Bienvenida, ¿cómo estás, Alejandra? Qué gusto verte, mi querido Pepe. Pues la que no debe estar nada a gusto con cómo se está viendo es la gobernadora de Chihuahua. Lo que dice Gil Suarte a mí me sorprende. 3 golpes en una semana, 3 diferentes golpes a su imagen. Golpe que no mata, fortalece, ¿no? A ver, lo primero es, como él dice, las denuncias son como conejos en chistera. Es auténtico bullying jurídico lo que estamos viendo de parte de Morena y de parte del Estado completo, o sea, del Estado-nación en contra de Maru Campos. Es muy curioso, un par de elementos, más allá de filias y fobias contra actores políticos, porque es curioso, contra a Rubén Rocha Moya no lo tocan ni con el pétalo de una declaración, y el citatorio fue así como casi le pedimos por favor si quisiera darnos su testimonio, ¿no? Mientras contra Maru Campos hay acusaciones federales, municipales, estatales, de secuestro, de traición a la patria, hay todo tipo de movilización en su contra, justo en el previo de la elección del 2027, donde por supuesto la gobernatura de Chihuahua está en juego. Primero, los agentes de la CIA. A ver, cualquiera que más o menos haya visto una serie sobre la operación de la CIA en el mundo sabe que los agentes son encubiertos. Y como son encubiertos, nadie sabe que está. Entonces, pensar que llega la CIA y se pone de acuerdo con un gobernador para operar y con eso ir a desmantelar un laboratorio de fentanilo, pues la acusación solita es ridícula, ¿no? ¿Cómo se van a poner de acuerdo? 2, traición a la patria, suponiendo sin conceder que hubiera habido acuerdo, traición a la patria por ir a desmantelar laboratorios de fentanilo, ¿no te parece un poco excesivo? No por haber violentado la ley de seguridad nacional y haber permitido que por haberse puesto de agentes de acuerdo. otro país estuvieran en México. Claro, pero eso no es lo que dice la Constitución sobre la traición a la patria, ni el Código Penal sobre la traición a la patria. Tienes que atentar contra la patria. Tienes que estar buscando que venga a imperar otro país en tu país. O sea, la acusación no tiene que ver con, eventualmente, unos agentes de otro país que están operando contra un grupo delincuencial. Pero bueno, eso son, digamos, minucias jurídicas. Y luego Javier Corral, que justo previo a la elección del 2027 se acordó que lo habían tratado de secuestrar y ahora resulta que Maru Campos es la responsable. No hay manera de sostener, Pepe, más allá de a lo mejor cosas que haya que acusarle o revisar de la gestión de Maru Campos, no hay manera de sostener ninguna de las acusaciones, y menos cuando estás en un previo electoral, y menos cuando tienes pues, una postura donde claramente Morena está tratando de desviar la atención, porque yo lo veo principalmente como una desviación de atención de sus gobernadores que están acusados de narcotráfico. Entonces, qué mejor que agarrar y decir Maru Campos es la más mala de todos. O sea, nada más
casi llega a ser tan mala como Calderón, si te das cuenta, en los nuevos discursos oficiales, cuando la verdad es que, como siempre, en el caso de Morena, pues no hay pruebas que realmente te demuestren ni indicios de que ninguna de estas acusaciones se sostiene. Bueno, pero también, bien lo mencionaste, es un distractor. Cuando la presión hacia la presidencia de la República por el caso de la banda de los 10 de Sinaloa, pues ha hecho explosión, ha hecho ebullición en todas partes. Cuando vino el Mark Wayne Mullin, el encargado de Seguridad Interna de Estados Unidos, y terminó mal esa reunión. Esto me lo dijo Ricardo Pasco y lo comentó también Jorge Fernández Menéndez, que son gente muy bien informada, con buenas fuentes. Lo dijeron, que no terminó nada bien esa reunión, porque el señor Mullin quería que mandaran a Estados Unidos a los 10 de Sinaloa, y también traía otros folders con los nombres de otros gobernadores. En fin, terminó abruptamente, la presidenta molesta dijo, no se van. No, la presidenta no está dispuesta claramente a no solo enviarlos ni a detenerlos, y claramente tampoco a juzgarlos en México, porque no hay ni siquiera pues, intentos. Por ahí llamaron a testificar a Rocha Moya, pero no es como que hay una carpeta de investigación y donde sea un presunto indiciado, nada. O sea, cuando los delitos de los que se le acusan son, lo dijimos aquí alguna vez, de prisión preventiva oficiosa. El señor debería estar detenido como 50,000 otros mexicanos que están detenidos por sospecha de vínculo con crimen organizado. Es mera sospecha lo que te lleva a la cárcel. Acá no. Sí. A él no se le hace nada, a otros gobernadores tampoco, pero creo que el discurso de la presidenta, o sea, Maru Campos le dio a la presidenta una narrativa que le ha funcionado, porque si bien 60% de los mexicanos, veía yo la encuesta de ENCOL, 60% de los mexicanos no tenían ni idea que Maru Campos estaba acusada de vínculos con la CIA, por traición y acusada de traición a la patria. Sí. De los que sí sabían, el 68% considera que debe de tener un juicio político. Es decir, la narrativa de la presidenta le está funcionando a pesar de ser una barbaridad jurídica una vez más. Distrae la atención, revienta la elección de Morena en Chihuahua y por lo pronto le da un poco de aire a la presidenta para seguir haciendo su juego. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. No es una buena noticia para el federalismo, Pepe, y va a ser interesante ver cómo van a irse acomodando los gobernadores. Unos son los posibles acusados, otros son los que eventualmente pueden ser acribillados o buleados jurídicamente como Maru Campos. Muchas gracias. Gracias, Alejandra Huyen. Sí, la maestra más suspicaz y más persistente de la televisión. Carlos Elizondo Mayer Serra opinó sobre la reforma electoral. En especial, advirtió sobre figuras como la reelección de magistrados o la anulación de elecciones por injerencia extranjera. Desde su perspectiva, la propuesta no tuvo un seguimiento como ocurre en otros países, donde se dan periodos muy largos para realizar foros de discusión, análisis y negociación. Para el analista, con todo y la abstención de algunos morenistas, simplemente se ratificó una decisión tomada desde hace mucho tiempo. El debate sobre la reforma electoral no debe reducirse a quién gana o pierde poder, sino a qué tanto la reforma fortalece la democracia, garantiza elecciones limpias y conserva árbitros confiables y autónomos. Ya se ve que no. Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, analista político, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Carlos, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Mira, fue muy claro el exconsejero Baños en cuáles son los vicios de la reforma que están discutiendo. Yo quería hablar un poco más en general. Esto fue un albazo, aunque la presidenta diga que no, que se hizo en el alba. Se hizo en el alba aplastando incluso a los disidentes de Morena, algo que se saca de la manga, que no hay el debate adecuado, la discusión pública, pero no solo esa posibilidad de elección de estos magistrados, sino la reforma en su conjunto, Pepe. Cuando uno estudia cómo se hacen las reformas constitucionales en otros países, sí tienen un tiempo largo de negociación, de discusión, de foros, se ven las opiniones de otros, de los expertos, que ha funcionado en otros lugares del mundo. Y tan iban apresurados
que hicieron esta sesión larga, no les dio tiempo y ahora van a patear el balón un rato. Ojalá que les sirva para por lo menos tener una ley reglamentaria menos ridícula, menos abierta, menos manipulable por quien fuera derrotado, poder alegar que un tuit de un tercero fue el que desde afuera desequilibró la elección. Pero lo triste, Pepe, es que nada de esto fortalece una democracia de por sí muy debilitada. Si tú ves los índices, el de este instituto sueco que se llama BDEM o el del Economist o cualquier otro, en todos México ha ido cayendo y en prácticamente todos ya no es considerado una democracia. Se le puede llamar régimen híbrido, como en el caso del índice del Economist, o autoritarismo electoral, es decir, hay elecciones, pero hay alguien que controle el proceso, y ese momento en el que jalan la alfombra para que no gane el otro, pues se verá cuando sucede. Si ganan bien, no la jalan, pero siempre está la sombra de que si se pierden, jalan. ¿Qué fue lo que hizo Maduro? Chávez y sus aliados fueron ganando muchas elecciones hasta que un día la perdieron y jalaron la alfombra, tiraron a los otros y se impusieron por la vía de los hechos. Hoy ya tenemos un régimen, Pepe, que si no les gusta el resultado, lo pueden cambiar. Ya tenemos un régimen donde hay un desequilibrio fundamental en la contienda. Les preocupa mucho, y estoy de acuerdo que es preocupante que desde afuera influya en nuestro proceso electoral, pero la ley, la Constitución vigente dice que los políticos en funciones tampoco deberían de influir, e influyen. La ley de la elección del Poder Judicial decía que no debería de haber acordeones, y los hubo. Entonces van usando la ley en función de cómo les conviene para ir ratificando sus decisiones. Y hoy es lo que hicieron hoy, ratificaron en una larga sesión una decisión que se había tomado desde antes. Para prolongar el poder hasta donde aguante. Hasta donde aguante, aprovechando, pues como sabemos, una mayoría en la Cámara de Diputados ganada con una sobrerepresentación muy cuestionable, por decirlo menos, y luego una mayoría constitucional en el Senado ganando, presionando y comprando a quienes originalmente habían competido por otros partidos, ¿no? Entonces, esos son los fundamentos de estas decisiones, que son, si Morena estuviera en la oposición, ¿te imaginas cómo estaría protestando? No pasaba. Porque la gran diferencia, Pepe, estamos viendo hoy en Bolivia, cuando estos partidos que tienen una base social profunda se movilizan, aguantan mucho más que los partidos de clase media como el PAN o como ahora el PRI, que no tienen cómo pedirle a sus militantes que cierren una carretera 28 días, ¿no? La gente tiene cosas que hacer y no se dedica a ello. Pero como la capacidad de aguante de estos movimientos es muy fuerte, cuando a ellos los trataban de mayoritear, ¿cómo se defendían, Pepe? Se defendían como gatos boca arriba, absolutamente. Tomaban tribuna. Y estarían en contra de todo esto. Claro, cuando fueron oposición, por menos que esto hacían un escándalo. Sí, pero no es lo mismo ser cantinero que borracho. Pues no, claro, uno siempre prefiere ser cantinero y además puede ser borracho. Pero sí estamos viendo un movimiento donde ciertamente a mí me preocupa la certeza democrática o la democracia del cangrejo, porque vamos para atrás. Pues mira lo que decías en la introducción de esta sección. Sí sabíamos desde el 21 que en Sinaloa había influido el crimen organizado y tuvieron que venir de afuera a decírnoslo. Claro que no les gusta esa injerencia, pero bueno, resolvamos nosotros las cosas y no queremos que nos las resuelvan de fuera, Pepe. Por eso era primero la gallina y luego el huevo. Exacto. Así lo veo yo. Es decir, la iniciativa Monreal iría después de que tuviéramos una iniciativa para impedir de manera estricta claro, la intervención irregular, vamos a decir irregular, porque no solamente es el crimen organizado con las metralletas, también hay crimen organizado de cuello blanco. Claro, pero además lo supimos desde el 21, se denunció hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por todos lados se sabía, pero hasta que vino de Estados Unidos recordamos que era un problema, lo hubieran resuelto antes. Gracias, Carlos, como siempre. A ti, Pepe. Es un placer estar con Carlos Elizondo, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Y en el Viernes de Cine, José Antonio Valdés Peña, nuestro investigador crítico y docente del séptimo arte, seleccionó lo mejor del director español Pedro Almodóvar. El motivo es el estreno en México de su más reciente película, Amarga Navidad. Es Viernes de Cine. Vamos con José Antonio Valdés Peña
a lo mejor de Pedro Almodóvar. ¿Cómo estás? Bien, Pepe, muchas gracias. Buenas Fíjate noches. que efectivamente se estrena la nueva película de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, pues una referencia hacia la célebre canción que interpreta también Amalia Mendoza, la Tariacuri. En la película, de hecho, hay un homenaje muy sentido a Chabela Vargas, que era gran amiga de Almodóvar. Vamos a hacer un pequeño listado, Pepe, además de Amarga Navidad, de las grandes películas de Pedro Almodóvar del siglo XXI. Ya dejamos un poco los clásicos y vamos a hablar de películas que me encantaría que la gente pudiera ver, sobre todo, pues bueno, en el contexto del estreno de la más reciente obra, recién desempacada del Festival de Cannes, por cierto. Pues arrancamos con Hable con ella, película del año 2002, donde Pedro Almodóvar nos presenta la amistad entre dos hombres que están cuidando a dos mujeres en un hospital. Las mujeres están en estado de coma y pues empieza una relación muy interesante entre ambos. Es una película que le dio a Pedro Almodóvar un gran éxito mundial. En términos de taquilla, es su segundo Oscar, en este caso el Oscar de Mejor Guión Original, y sin duda una de las películas con mayor corazón y alma que tiene este gran cineasta español. No se la pierdan, Hable con ella, la pueden ver en Disney Plus. También tenemos Volver. Volverlo regresó Pepe a un cine de alto nivel, donde pues bueno, hay un grupo de personajes femeninos que están en diferentes problemas y de pronto, ¿qué no puede hacer una mamá que incluso regresa del mundo de los muertos para arreglar las cosas con sus hijas? Una película de una belleza también excepcional. Carmen Maura, Penélope Cruz, una película que le dio también muchos premios internacionales a Almodóvar y bueno, pues una de las grandes películas del siglo XXI. La piel que habito, donde vuelve a trabajar con Antonio Banderas después de muchos años de no hacerlo, es una aproximación, Pepe, al cine de horror de parte de Pedro Almodóvar. Es una historia que tiene muchos ecos de Frankenstein, donde Antonio Banderas interpreta a un científico que está buscando una forma de crear piel para las personas que han sufrido quemaduras. Él pierde a su esposa en un accidente de auto, quemada, y entonces él tiene en su casa secuestrada a una mujer con la cual lleva a cabo sus experimentos. Desde luego todo lleva unas vueltas de tuerca muy interesantes y bueno, La piel que habito es una película muy aterradora de Pedro Almodóvar. Dolor y Gloria pues nos lleva a la figura de un cineasta interpretado nuevamente por Antonio Banderas, que se enfrenta al paso del tiempo, a la vejez, a la relación con su madre, a la relación con el amor como lo ha vivido a lo largo de su vida y sin duda una película que pesa mucho en la nueva obra que es Amarga Navidad. Esta autorreflexión, autorretrato de Pedro Almodóvar sobre sus años de infancia, sobre su formación sentimental, una película que también recibió premios importantísimos y que, pues bueno, nuevamente acercó a Almodóvar al premio Oscar. La habitación de al lado, pues es la primera película, Pepe, que realizó Pedro Almodóvar en idioma inglés, con dos grandes actrices, Tilda Swinton y Julianne Moore, interpretando a unas amigas de toda la vida que de pronto pues se unen de una forma muy especial cuando una de ellas entra en un proceso de enfermedad terminal. La amistad, el amor, el paso del tiempo y finalmente los lazos que nos unen de verdad, pues hace de esta película una película estupenda, ganadora del León de Oro del Festival de Venecia. Y bueno, pues ahora Amarga Navidad es la historia de un director de cine que quiere regresar a sus grandes momentos y va escribiendo una historia que nosotros vamos viendo en pantalla. La historia de una mujer que también, conociéndose a sí misma, va a llegar al punto de volverse pues una ayuda para los demás, y mientras el director trata de recuperar su lugar en el mundo del arte, por otro lado esta historia nos va hablando de nuevamente los temas de la amistad, la fraternidad, el dolor, la pérdida y pues bueno, finalmente el mundo que tanto nos gusta de Pedro Almodóvar. Pues ahí están. Amarga Navidad se estrena este fin de semana, ya la pueden ver en todas las salas de cine y las demás, pues bueno, ya las pueden ver un poquito en diferentes plataformas, pero sin duda, pues el siglo XXI va muy bien para Pedro Almodóvar, esperemos que siga así, está a punto de cumplir 80 años, entonces pues que vengan muchas películas más y sobre todo con mucho, mucho corazón, como siempre ha sido su cine. Gracias, gracias. Gracias, Pepe. Que estemos muy bien. Claro que sí. Gracias. Bueno, José Antonio Valdés Peña nos ha invitado al cine, ya lo sabe, hay que ir. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Yo soy Agustín Velasco. Hasta pronto.